¿Cómo pasar del abandono a la plenitud? Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, porque platiqué con Marisol Orozco. Marisol, quiero que sepas que es miembro de Tribu Digital y te vas a dar cuenta en la plática del día de hoy cómo fui ayudando a Marisol a encaminar, a afinar bastante bien el mensaje, la intención de su Tribu Digital, y te va a dar mucho gusto darte cuenta de la nueva intención de Marisol, que es justamente cómo ayudar a las personas a que pasen del abandono que tenemos todos, justamente cuando tenemos familia, hijos y de alguna forma nos vamos llenando de compromisos, nos vamos abandonando como personas. Y Marisol va a ayudar a las personas a pasar de ese abandono a un estado de plenitud total. Quiero que, por favor, por ningún motivo te pierdas el podcast del día de hoy, que tomes nota de la esencia de las lecciones de marketing que platiqué con Marisol. Por ningún motivo te lo pierdas. A partir de hoy tienes un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona. Y con ese tema crear cursos, libros digitales, membresías digitales, para que con esto pudieras, número 1, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas, y número 2, construir un negocio que te permita ser totalmente libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en Internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Mi nombre es Alex Berezowski y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del Internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en Internet y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en Tribu Digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Mi querida Marisol, no sabes qué gusto me da platicar contigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Alex? Todo excelente, no sabes qué gusto me da platicar contigo. Primera vez que hablamos, pero hace Así mucho que ya contactamos. Me platicabas que llevas ya desde el año 2018 formando parte de Tribu Digital. No sabes, Marisol, qué gusto me da conectar contigo el día de hoy. Mi intención es ayudarte en todo lo que yo pueda. Eres miembro de Tribu Digital, estás comprometida, me imagino, con formar realmente una tribu de transformación, de ayudar a las personas con tu zona de influencia. Y es justamente lo que me gustaría platicar contigo el día de hoy. ¿En qué momento de tu negocio estás y en qué te puedo ayudar? Platícame. Mira, estoy ahorita como en todo y en nada. Prácticamente tengo muy claro mi seguidor ideal porque soy yo misma. Tengo claro cuál es la problemática que vivimos porque estoy trabajando en comunidad senior, es decir, personas mayores de 45 años a N cantidad de años, personas que quizás son pensionadas y jubiladas, pero otras no. Y por lo tanto, vivir todo lo que nuestra experiencia de vida ha dado es muchísimo. Eh, ya cuando estás jubilado, en mi caso yo soy pensionada, pero existen muchas limitantes de tipo social, económico, político, ya sabes, financiero, y socialmente y culturalmente existe como el que ya eres una persona adulta mayor y no puedes hacer nada, ¿no? Debes de cuidarte, hasta la propia familia te limita, por el afán de cuidarte te hace sentir como que ya no sirves para nada. Entonces, eso es lo que estoy tratando de rescatar porque mucha gente entra en ansiedad, no tienen un proyecto de vida porque se dedicaron todo el tiempo a trabajar para sacar una familia adelante y se Claro. olvidaron de sí mismos. Entonces, perdieron su sentido de vida y por lo tanto no saben ni cuáles son sus talentos, ni sus pasiones, ni qué es lo que va a pasar después de cierta etapa de vida. Y los que están activos, pero que tienen más de 45 años, viven un moving que se da en todas las instituciones públicas y privadas para tratar de presionar a que esa persona se vaya, porque la consideran ya una persona que está lista para retirarse. Entonces empiezan a presionar, viven el burning y viven muchísimas cosas más que aparte se sobresaturan de trabajo por conseguir más fuentes de ingresos. Entonces, es una situación bien complicada socialmente hablando y culturalmente. Por eso es que rescato trabajar con este tipo de comunidad. Mi tribu Claro. digital le puse comunidad
Bueno, Colmena Comunidad Senior. ¿Por qué una colmena? Bueno, porque las abejitas siempre están trabajando y produciendo miel y hacen un bien grandísimo a la humanidad, como sucede con todas las personas que son de mis pares, ¿no? O sea, seguimos activos produciendo, aunque a veces sin sentido. Por eso elegí la colmena y las abejas y la miel, pues que para dar esa miel, ¿cuántas cientos de abejas trabajan para hacer centímetros de miel? Pero que es un producto totalmente saludable, Claro. ¿verdad? Bueno, primero que nada, mi querida, ¿sí me Sí, escuchas dime. bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Te dejé de escuchar. Perfecto, ya te escucho otra vez. Primero que nada, te felicito, número uno, porque hablas de forma muy articulada. Te imagino perfecto como líder de todas estas personas, hablas muy bien, se ve que tienes una intención pura y una intención real de ayudar y por lo mismo te felicito. Segundo, quiero que sepas ya a nivel aterrizado, a nivel negocio, que es un buen grupo de personas para enfocarte. Te platico que mi negocio en inglés se centra básicamente en personas que tienen más de 45, 50 años. Y Ujú. también, y la buena noticia de este tipo de personas, de este grupo de personas, Marisol, es de que tienen dos cosas por lo general. Número uno, tienen dinero en muchos de los casos porque es un grupo de personas que ya no tienen tanto gasto como cuando son más jóvenes que tienen niños creciendo en la casa y tienen muchísimos gastos de escuelas y de varias cosas. Entonces ya no tienen tanto gasto, tienen más dinero disponible para su educación, su crecimiento personal, etcétera. Entonces, por un Ujú. lado, por eso lo hace una buena audiencia. Y por otra razón es que tienen algo que vale más que el dinero, que es el tiempo. Es el tiempo para dedicarse bien enfocados contigo a crecer, a transformarse, a superarse, a crear y evidentemente que cuando tú puedas, por ejemplo, crear un producto gancho, es un tipo de perfil, un perfil de persona que tiene tiempo de consumir tu producto gancho. Porque muchas veces hay otras audiencias más jóvenes o en otra circunstancia que por más de que tengan un problema y les queremos llegar con un producto gancho, con un webinar, con un video de venta, no tienen tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Las mamás que acaban de tener tal vez a su primero o su segundo hijo, que Ah, evidentemente tienen muchos problemas y obviamente podríamos venderles muchas cosas y de hecho hay muchos negocios muy exitosos para esa audiencia, pero un impedimento es la falta de energía y de tiempo para sentarse 2 horas y media a ver un webinar. En cambio, la audiencia que me estás presentando en este momento, la buena noticia que te doy es de que te platicaba yo en mi negocio en inglés, justamente a esa audiencia me enfoco, porque es una audiencia que tiene ya más dinero, menos gastos y además mucho tiempo disponible para consumir tu contenido, no solamente de marketing, sino contenido de valor, tus productos, tus cursos, entrenamientos, coaching, todo lo que tú puedas ofrecer. Ahora, lo que quiero afinar contigo es de que tu audiencia no puede ser gente de más de 45 años hasta para siempre y ya, está muy amplio, sí. porque cuando tú pasas a esa edad, se te empiezan a presentar varios problemas distintos en diferentes áreas. Problemas desde sexualidad, Ujú. problemas desde fisiológicos, Sí. dolor en las articulaciones y diferentes situaciones y problemas, Ujú. problemas familiares, o más que problemas, retos o cambios familiares. Por ejemplo, tal vez los niños ya no están en la casa, ya tienes que reconstruir tu vida, tienes que ponerte ahora sí nuevamente en el centro y cómo empezar a ponerte en el centro nuevamente. Entonces, hay diferentes situaciones que por más de que este grupo de personas tenga todas estas situaciones, tú no te puedes enfocar a resolver todas, por lo menos no al principio. Tenemos que Oh, afinar muy bien, Marisol, ok. dentro de todos los problemas potenciales que tienen este grupo de personas, que son gente que tiene ya más de 45, 50 años, ¿cuál es el que cumple dos cosas? Uno, el más urgente de resolver para ellos, el más doloroso y más urgente de resolver por un lado, y dos, en el que tú, Marisol, puedes dar más valor y los puedes ayudar más. ¿Cuál sería ese problema? Y no puede ser pasar a esa edad. Ese no es el problema. Ya sabemos que están pasando esa edad. Pero ¿cuál es el problema puntual? En una oración, ¿cuál es? Pérdida del sentido de vida Vacío, entonces, un y la vacío ansiedad.
Ajá. Excelente. Estas Entonces, a qué se debe esa falta del sentido de vida? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón principal? es multifactorial, o sea, multifactorial en el sentido de que, como dices, les sobra tiempo, pero ya no saben qué hacer con él. Tienen el nido vacío. Económicamente están bien, pero no es suficiente para darse una vida diferente. Familiarmente están un poco desolados, no tienen interés, están desmotivados totalmente. La relación de pareja puede que tengan la pareja o no la tengan, pero no están proyectándose en su nuevo estatus de persona, puede ser jubilado, pensionada o no, pero simplemente una persona que ha destinado su vida a una cosa y la dejó repentinamente sin pensar propiamente en hacia dónde va después. Claro, Tiene también problemas de trato en la sociedad en general. Vas al banco y te dicen, no, señor, es que no tienen token. Ve el token, la gente lo hace por salir. Va al banco por salir, no porque no sepa utilizar el token. Entonces, claro, hay muchísimos factores más, hay infinidad, independientemente de la cuestión de salud, que ciertamente está claro, deteriorada porque no es que estemos enfermos, son situaciones propias de la edad. Es como a un bebé. ¿Cuáles son las enfermedades propias de la edad de los bebés, adolescentes, personas maduras y los adultos? No somos personas enfermas, somos personas que estamos viviendo en nuestra circunstancia natural. claro. Total. Y qué bueno que hagas la diferencia. Estamos viendo la diferencia clara. No estamos queriendo resolver problemas que también existen, porque finalmente nuestro cuerpo ya no funciona igual y yo lo noto cuando iba al gimnasio a los 16 años, no es lo mismo Claro. cuando voy ahora, ¿no? Lo Sí, nota, pero no es lo que queremos resolver. Habrá otra tribu que lo resuelva. Estamos siendo muy puntuales en que lo que Marisol quiere resolver, mi tribu digital, es llenar ese vacío. Y ese vacío, Marisol, algo muy interesante aquí, porque yo me pongo a reflexionar en ese vacío y ese vacío posiblemente ya existía y se había ido construyendo poco a poco a lo largo de los años. así es. Obviamente no de la noche a la mañana, pero en el momento que tú ya no eres el centro de tu vida y empiezas ya a tener hijos o familia, de alguna forma empiezas a pasar primero a segundo lugar, luego a tercer lugar, luego a cuarto lugar, luego a quinto lugar y ya no eres el centro de tu existencia. Poco a poco va pasando un proceso psicológico que no nos vamos dando cuenta que se va haciendo ese vacío, pero no es de la noche a la mañana, empieza poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que de repente, cuando lo escuchamos, cuando de repente hay silencio porque ya no hay nadie en la casa, ya estamos solos nuevamente, estamos en ese nido vacío del que hablábamos, y de repente ahí sí, ese vacío que posiblemente ya existía, ahora lo hacemos consciente y ahora es doloroso y ahora representa un dolor y ahora representa un problema y ahí es donde tú entras, Marisol. Ahora, la pregunta y por cierto, se me hace una muy buena causa, una muy buena misión y una muy buena intención. Y hay muchísimos millones de personas sufriendo este problema y este vacío. ¿Qué has hecho hasta este momento? ¿Qué has probado ya para solucionarlo? ¿Ya has hecho algún curso, algún producto, algún webinar, producto gancho? ¿Qué es lo que llevas avanzado? Mira, he desarrollado prácticamente todo el proceso que tú marcaste hasta el módulo 2. Y bueno, mi producto gancho yo le puse entérate de los 5 hábitos destructivos que llevaron al 60% de las personas senior a sufrir de ansiedad y perder el sentido de vida. Eso es lo que le puse al producto gancho. Para que mi curso en general fuera la ansiedad. 5 consideraciones creativas para destruirla y construir un nuevo proyecto de vida. Esto es lo que le puse al curso. Mi intención es meter, como soy muy creativa, yo pensaba meterles actividades en las que recuperen cuál sería su talento. Entonces pongo 12 opciones en el curso, ya diseñé, son 5 módulos con 4 contenidos específicos. En el primero los llevo a analizar un poco de cómo recuperarse a sí mismo y analizar si realmente estamos trabajando en las endorfinas, etcétera, etcétera. Y luego en un segundo apartado estoy manejando
un autoconocimiento a partir de la autobiografía partida en segmentos de vida, en la que vayan analizando qué era lo que realmente, recupere un poco de lo que tú nos enseñaste, diciendo, a ver, parto la etapa de mi vida en 5 periodos distintos, qué era lo que más me gustaba hacer a los 6, a los 12, etcétera, y en qué momento justo fue donde ya no seguí mi camino de acuerdo a lo que yo quiero o lo que yo amaba, por lo que sentía vibrar. Entonces, después de que hacen esta recuperación, en el siguiente módulo los hago conocer 12 estrategias diferentes, ya sea que si le gusta escribir, leer, diseñar, bordar, tejer, dibujar, pintar, o sea, son 12 que presenta una estrategia básica chiquita para que descubran de esas 3 de las que más les guste. Y finalmente, en el último módulo, es cómo tu proyecto de vida lo puedes reflejar a partir de lo que diseñas y creas y cómo te recuperas al final en una decisión distinta. Esto es lo que he Ahora, ¿ese planteado, ¿no? entrenamiento ya lo hiciste o apenas lo vas a hacer o en qué parte vas del curso? Ahorita me he grabado, pero me he grabado en el celular. Y en unas me caigo bien, en otras no tan bien, pero estoy tratando de ahora de usar, subí un programa a la computadora para poder grabar desde la computadora, pero bueno, ya vi que existe la opción con la clase que acabas de dar hoy, en la de platino, entonces voy a tratar de hacerlo en webinar, ir pasando parte por parte para hacerlo. Sí estoy temerosa porque nunca me he dedicado al asunto de ventas y de pronto así meterme en marketing y eso, aunque reconozco, yo fui maestra durante más de 35 años, pero pues también son ventas finalmente, nomás que no lo había visto desde ese enfoque. Entonces, ahora creo que es el momento de dar también algo más. Siempre he trabajado con adultos mayores desde que era adolescente en Cáritas y también he trabajado con pensionados y jubilados de 87 secretarías federales, encargada del voluntariado federal y también en los jubilados y pensionados de la Universidad de Guadalajara. Entonces, estuve realizando investigaciones y manejando esos grupos, pero otro tiempo lo dejé y no lo creí tan, a lo mejor tan importante hasta ahora que ya soy. Vivo las cosas y por eso soy mi seguidor ideal, Claro, porque lo ves cuando vas cumpliendo más edad y estás activo, cuál es el trato, también ve el cambio hasta ahora. Y soy optimista, pero también sabes reconocer cuando las cosas ya no están como en un orden natural. Por eso es que claro. ahora veo que hay una necesidad muy grande. Tengo muchísimos conocidos que incluso murieron al dejar su trabajo y otros que están en ansiedad, en enfermedad, no saben qué hacer con su tiempo, etcétera, etcétera. Y por eso pienso que una parte fundamental para poder salir de esto, al menos a mí me ayudó, en ser creativa. Ujú. Entonces, si haces más cosas donde te puedas expresar, ahí puedes llegar a recuperarte. Y por eso lo hago. Claro, claro. Yo creo que hay una diferencia importante a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones, en cuanto a cuánto viven los humanos, porque la cantidad de años que vivimos se ha aumentado bastante Sí. recientemente. De hecho, hoy en la mañana, en el contexto de la evolución del hombre, ¿no? Entonces, Ujú. porque la mayor parte de la historia de la humanidad no vivíamos tanto como vivimos ahora y de repente ayer o hoy en la mañana, en el contexto del tiempo, o sea, hace muy poco tiempo, de Así. repente ya hay pues medicina, antibióticos, hay muchos avances tecnológicos que nos permiten vivir más, pero por lo mismo hay un periodo interesante porque finalmente, si nos vamos a nivel evolución, el único objetivo de estar aquí es reproducirnos en cuanto a nivel evolución. Sin Ujú. embargo, a nivel humano y a nivel espiritual hay otro camino, hay otro camino mucho más largo y hay otro camino que no necesariamente solo es evolución, es crecimiento, es impacto. Hay muchas razones por las cuales tenemos que estar aquí. Sin embargo, a nivel edad,
fisiológica, cuando ya pasamos un momento en el que ya, pues, en otro momento histórico ya no estaríamos aquí y hoy sí estamos, tenemos una gran cantidad de tiempo, afortunadamente, y ahora la pregunta grande es, ¿cómo llenar ese tiempo? Y cómo llenar ese tiempo, no solamente por llenarlo, sino que sea una vida plena, una vida rica, una vida impresionante, una vida increíble que realmente queramos disfrutar y vivir intensamente cada uno de los segundos de nuestras vidas. Y yo creo que, por lo menos como yo lo veo, como dice Tony Robbins, que tenemos muchas necesidades humanas, pero las únicas dos que nos hacen ser plenamente felices son crecimiento personal e impactar a las personas, ayudar, servicio. Entonces, yo creo que en ese momento, si puedes tú darle la oportunidad a las personas, número uno, de seguir creciendo, de seguir creando, de seguirse construyendo, de seguir aprendiendo, de seguirse expandiendo hasta el último de sus días, trabajar en su crecimiento personal. Y por otro lado, de seguir ayudando y sirviendo, yo creo que esos dos pilares son los fuertes. Ahora, en tu caso particular y en ese tipo de audiencia, yo creo que un componente importante de lo que tú puedes ofrecer a las personas es la comunidad, es que realmente pertenezcan a una tribu y a una comunidad, no solamente que estén solos o solas en su casa tomando un curso digital y ya. En otros casos y en otros temas, un curso digital está perfecto. Pero en este tipo de personas que quieren, tú me decías, y no lo estoy diciendo yo, tú lo dijiste, que muchas veces vas al banco por conectar con otras personas y por salir, no por el objetivo que es hacer una transacción. Entonces, por lo mismo, si tú solamente les vendes un curso en donde se meten ellos solos en su casa y no ven a nadie, van a seguir solos y no van a tener no van a llenar ese vacío por más de que aprendan cómo crear. Entonces yo lo veo como que tres pilares. Uno que es crecimiento personal, es decir, crear, construir, crecer, etcétera. Dos, servir y ayudar. Pero tres, muy importante, es comunidad. Porque realmente la comunidad y las conexiones son lo que nos da felicidad también. Conexiones con otros humanos, aunque sea virtual y aunque sea digital. Entonces, yo como veo tu proyecto desde el marketing, es todo tiene que ser comunitario, todo tiene que ser tribu, todo tiene que ser comunidad, todo tiene que ser a que participen desde el webinar. Tú imagínate un webinar de venta en el que no es tal vez un día, son 3 o 4 días, es un evento de 3 o 4 días en el que no solamente tú, Marisol, vas a hablar, es decir, si vas a hablar tú y vas a encuadrar cuál es el problema, cuál es la situación que tienen en este momento. Sin embargo, parte importante de tus eventos, yo como lo veo, es de que ellos participen, que se sientan escuchados y que tú los escuches y que interactúen. Tanto nuevos prospectos y nuevos alumnos como miembros activos de tu tribu, que expongan sus avances, que vean cómo los demás cómo han avanzado y cómo en esas diferentes áreas que tú tienes en tu entrenamiento y en tu curso han ido avanzando también. Entonces, yo creo que eso, no creo que busquen información. No No, creo que la información sea lo más importante. Yo creo que va más allá de la información. Y la comunidad, la conexión en donde, en el tema, por ejemplo, de tribu digital son negocios. Entonces, el coaching que damos va muy aterrizado a así tienes que hacer tu página de aterrizaje y es muy aterrizado. Pero en tu caso, una parte importante es escucharlos, que interactúen, que haya ese sentido de comunidad. Y yo te aseguro que eso va a valer mucho más que simplemente un curso. de hecho, Alex, tengo una página web que se llama Colmena Comunidad Creativa, es www. Yo lo comenté con algunas amigas y ahora resulta que la página ya ahora puse su experiencia como jubiladas, tuve que meter las fotos, plantear la historia que ellas mismas escribieron. Curiosamente, la gente que somos de tercera edad somos más mujeres que hombres. Ya algunos amigos se integraron para apoyar la página web, cada uno desde su disciplina. Y tengo en un proyecto el sábado anterior, me hicieron un pequeño reconocimiento como maestras de Jalisco y sacaron un libro por ahí con la vida de muchos maestros al respecto. Y entonces se me ocurrió recuperar la vida de las señoras
que eran de la generación de mis papás, que aún viven y que entonces ya ahora fue a tomarles la foto y hablar un poco de su vida, porque aunque ellas no trabajaban, entre comillas, con una remuneración económica, formaron familias numerosas, unas hasta de 20 hijos, de 8, de 10. Mis papás, por ejemplo, yo soy la onceava de 15 hijos. Y entonces esa gente tiene un mérito muy especial y Claro, empecé ya a recuperar la vida de estas personas que aún están y que es muy valioso recuperar. Cuando se los dije, se pusieron súper contentas, haz de cuenta que claro, salían en ola. claro, Entonces, claro. todavía no los Les estás dando subo. una Así es, plataforma y un reconocimiento. así es. Y los hijos también se pusieron muy contentos. Entonces, estoy empezando con la gente que está más longeva, porque es gente de arriba de 95 años, de 90, súper, súper, congruentes en sus formas de hablar, en sus recuerdos, tienen una memoria increíble, pero aparte se mantienen todavía activas. Una de las que voy a subir se maneja en WhatsApp, se mete al Facebook y todo, y es una amiga que era de mi mamá. Mi mamá ahorita tuviera 102 años, ella tiene 97. Entonces, es increíble, ya tengo su fotografía, ya narraron parte de su vida, pero creo que es muy valioso darles un reconocimiento, no porque sean pensionadas, jubiladas o porque trabajaron en algo en particular, se dedicaron a trabajar por sus hijos. Claro. Y yo creo que, a diferencia de otros temas, en tu caso particular, Marisol, no va a haber tanto énfasis en que hagas algo para enseñarle a otras personas a hacer algo, que es lo que yo enseño en Tribu Digital, un curso digital que te enseña algo. En tu caso particular, lo más valioso que estás creando es una plataforma para otras personas. Y en Ujú, tu comunidad en particular, creo que el reflector no debe de estar en ti tanto como en buscar historias, en buscar ujú. historias. Hay un libro, posiblemente ya lo has escuchado, ya lo conozcas, que se llama Humans of New York, Los Humanos de Nueva Ah, York. ¿Lo sí, sí, conoces? claro. Claro, entonces, ¿él qué hizo? Él Estuvo fue a tra Nueva York ajá, y buscaba personas y les empezaba con mucho interés en conocer su historia y les tomaba una fotografía, pero no solamente la fotografía, quería conocer su historia, quería conocer la historia de cómo llegaron y qué hacían. Y él estaba sí. poniendo, él creó todo un imperio de Humans of New York poniendo el reflector a otras personas. Entonces, me está Este enseñando, fue si un estás libro. escuchando en audio, me está enseñando mi querida Marisol un libro de Julia Cameron que se llama Nunca es demasiado tarde para ser un artista. Y platícame, ¿por qué me lo estás enseñando, Marisol? Porque ella trabajó con puros jubilados y pensionados y lo rescató y se fue a una comunidad, pero ella pensó que no, pero fue maravilloso el trabajo que está realizando. De hecho, alguna idea sí retomé de ella, porque ella el libro es un curso, o sea, prácticamente está dividido por semana, pero pues evidentemente no voy a trabajar con los asuntos de plagio y todo ese asunto. Entonces, Claro. retomé algunas ideas también de lo que tú nos has enseñado y otras que las retomé con la finalidad de que la gente pues pudiera salir de su ansiedad y que como renueve su camino, que su proyecto de vida esté para la plenitud y la felicidad. Esa es mi Claro. pretensión. Pero ciertamente ahora sí que voy a decir algo que usamos en México por tu culpa, Alex. La página web ahora ha tenido un impacto porque me están hablando los de las personas que hicieron el reconocimiento a los maestros me pidieron que si podían subir poco a poco historias también de estos maestros que fueron reconocidos y que querían que a través de mi plataforma pudiera hacerse. Entonces ya me mandaron el libro digital para ir subiendo, pero la verdad es que también aquí en mi pueblo hay muchísima gente que merece todavía también eso. Y pues imagínate lo que existe en todo el mundo. Un montón de gente que es merecedora de que se le reconozca por todo lo que ha hecho, aunque no sea Y acabas famoso. de decir tu misión. Acabas de decir concretar tu misión. Tu misión es identificar
la parte de la historia de las personas que ya están en ese momento de su edad, identificar historias para que ellos la cuenten y darles la plataforma para que lo hagan. Es una misión muy clara y hermosa además, impresionantemente hermosa, porque es personas que ni siquiera, muchas personas vamos pasando por la vida y de repente no sabemos que lo que vamos construyendo a lo largo del tiempo vale, o que hay otra persona que lo quiere escuchar. Y si tú eres si tú eres la que rescata esas historias y tu obsesión es rescatar esas historias que ellos habían olvidado y que están, como tú dices, en un vacío, tal vez en una ansiedad o depresión o soledad, y tú les das una plataforma para, oye, tienes una historia, muchas historias, vamos a contar esas historias, Muchas. no solamente del pasado, sino del presente, porque hay cosas que están haciendo con mucho éxito actualmente, con mucho éxito actualmente. Tal vez algunas personas, por ejemplo, se mantienen muy bien y con mucha vitalidad fisiológica. ¿Cómo le haces? Platícanos cuál es tu secreto, platícale a otros miembros de nuestra tribu cómo lo estás logrando. Pero creo que tu misión y tu tribu la veo encaminada en construir esta plataforma para después buscar esas piezas de oro que son historias dentro del corazón de tantas y tantas y tantas y tantas personas, para que todas esas piezas de oro las puedas exponer en este museo digital que estás construyendo. Ahora, ya más aterrizado y más práctico, yo lo veo de dos formas. Es la parte de contenido gratuito y la parte de contenido pagado. En la parte de contenido gratuito, que yo creo que en tu caso vale mucho la pena que lo hagas, yo lo que haría en tu caso es hacer o un podcast o hacer alguna serie de videos o hacer algo de forma gratuita en donde tú no tengas que crear todo el contenido, sino que tú busques a las personas que quieran contar su historia, pero que esa historia yo te recomendaría que esté encaminada en ejemplificar lo que tú enseñas en la parte pagada. Entonces, si tú enseñas, por ejemplo, en tu curso, en tu entrenamiento, en la parte pagada, si tú enseñas, y te voy a dar un ejemplo, que una parte importante es la creación artística, por ejemplo. Si ese es uno de tus pilares que tú demuestras, que tú enseñas, que son importantes, entonces buscar ejemplos de personas que lo estén haciendo bien en ese pilar para que tú los entrevistes, para que les des esa plataforma y para que recuperes esa historia que mucha gente va a querer escuchar a nivel podcast, a nivel video, a nivel contenido gratuito, así como el libro que me acabas de enseñar, son historias. Entonces, para que tú les des una plataforma y eso te da una posibilidad de que sin que tú tengas que crear todo el contenido de videos, de podcast, de lo que quieras hacer, es historia de alguien más. Pero sí tiene que estar tejido inteligentemente para que de lo que estén hablando, de los temas que están hablando en el podcast o en la entrevista o en el video, son las soluciones que tú recomiendas en tu curso. Y un ejemplo es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos hablando de tu zona de influencia, que es lo que yo enseño en Tribu Digital. Hay gente que va a escuchar esto, que va a ver este video y que no son miembros de Tribu Digital y que quieren aprender más y van a eventualmente hacerse miembros de Tribu Digital para que puedan hacer lo que tú estás haciendo. Lo que tú estás haciendo es crear tu tribu digital, identificaste tu zona de influencia, lo mismo. Entonces, necesitas, creo, dos capas de contenido. Una capa de contenido gratuita en la que puedas ponerle la plataforma a alguien más. Y en la parte pagada, al igual que hablaba yo en el podcast anterior con Cuauhtémoc, no sé si viste el Sí, sí, podcast lo vi. anterior que se y en ese podcast De los hablábamos de que no vendas vinitos. de los vinos, exacto. Y le decía, no vendas un curso, vende una membresía. En tu caso, yo creo que con mayor razón o con igual razón, porque de hecho en los vinos también se presta mucho a la membresía. No en todos los temas se presta una membresía. En los vinos sí, en el de Cuauhtémoc y en el tuyo, pero obviamente, porque lo que decíamos, la razón principal es de que lo que les estás ofreciendo no solamente es un curso y no es solamente información, les estás dando una comunidad, les estás dando una plataforma y sobre todo, yo te recomiendo hacer lo que hicimos en Tribu Digital, lo que hemos hecho, que los coaches que capacitan a otros alumnos en Tribu Digital, todos fueron alumnos del curso de tu Tribu Digital paso a paso. Entonces, tú ayudaste primero a diferentes personas a resolver un problema y ya que los ayudaste, ellos van a ayudar a otras personas.
¿Sí me Ujú. explico? Sí, sí. Entonces vas creando tu grupo de coaches y van a ser, créeme, y la parte económica te aseguro que va a ser secundaria, por más de que tú les pagues por hora o por comisión te aseguro que va a ser secundario y más en tu audiencia. Lo que les vas a estar dando es una plataforma y un grupo de personas, volviendo a las necesidades de Tony Robbins, que una de ellas es servir, Así que te es. hace, que te da felicidad, les estás dando una opción para que puedan ayudar, pero con tu filosofía, con tus creencias, con tus pilares, con tu contenido. Entonces, Sí. y en ese momento te empiezas a expander, porque ya no es el curso de Marisol que estás vendiendo en internet, ya es toda una comunidad que tiene dos capas. Tiene contenido gratis, que es un podcast, una serie de videos o lo que fuera, como para de alguna forma ejemplificarle al mundo que todavía no son miembros de tu comunidad, Ujú. ejemplificarle a través de valor de muy alto valor lo que tú eres capaz o lo que las personas de tu tribu, de tu mundo son capaces de hacer, cómo son capaces de llenar ese vacío. Y ya que forman parte, pues sí es el entrenamiento y sí es el curso, pero van a tener sesiones cada semana en donde los coaches van a poder encaminarlos, pero además de eso, ellos van a poder participar, ellos van a poder estar ahí en un grupo, en una tribu digital. Ajá. Es como empezaste tu tribu digital que estaban todos los coaches, ¿no? Antes de que estaba Héctor Rosales y bueno, ellos siguen, pero había más Tal cual. coaches, Milo. Exacto, tal cual. E incluso ahora cambiamos el enfoque porque lo aterrizamos a nivel más técnico. Sí. Entonces, porque escuchamos a lo que la gente quería y la gente quería algo más técnico, algo más aterrizado. ¿Cómo le hago para hacer mi página de aterrizaje? Pero es el mismo principio. Tanto Maya como Diana, como Ana, como todas las coaches certificadas, todas pasaron por el curso de tu tribu digital paso a paso. Son Ah, certificadas del entrenamiento. Entonces, eso es lo que tú debes de hacer, es crear tu filosofía, tu curso, cuáles son tus, ¿cuáles son cuál es la solución, tu método que estás ofreciendo? Que tenga pilares muy claros, como lo enseño en el curso Tu Tribu Digital Paso a Paso, que tengan un lenguaje en común, ujú. que tenga pilares muy claros, divídelo. Tienes el pilar de la creatividad, tienes el pilar, por ejemplo, de los neurotransmisores químicos del cerebro, que es muy importante que tus oxitocina, endorfinas, dopamina, etcétera, estén hasta arriba todo el tiempo, si no por más creación artística que tengas, No, si no te sientes bien fisiológicamente, va a ser muy difícil, vas a estar remando contra corriente, ¿no? así es. Y no sé si lo compartas tú, mi querida Marisol, pero yo, conforme va pasando la edad y conforme va pasando el tiempo, más importante es de que mi química cerebral esté óptima, óptima. Tal vez a los 17 años me levantaba con energía, aunque no hubiera dormido 3, 4 horas, ya tenía la energía. Y actualmente, como que si no hago mi ejercicio y tomo agua y me baño con agua helada y tengo que hacer un esfuerzo extra para que mi cerebro y mi química cerebral esté a nivel óptimo. Ese puede ser otro pilar, por ejemplo. Entonces, como dividir en diferentes pilares, Ajá. pero que no solamente conozcas tú, que conozcan tus coaches, que conozca tu tribu y que cada uno de los episodios de tu podcast, de tus videos gratuitos, ejemplifiquen cada uno de esos pilares. Bien. ¿Qué opinas o en qué más te puedo ayudar, Marisol? ¿Qué otra Ay, pregunta tienes es en la que que yo te pueda me ayudar? diste tanto que, pues, subí un viraje. Bueno, del curso creo que queda más o menos por ahí, pero sí tengo que como fortalecer lo de la tribu, de esta comunidad, colmena, y me parece genial todo lo que me estás proponiendo, porque yo lo que tenía era como algo más, si no incipiente, como menos trascendente que lo que tú me estás proponiendo. Lo que me estás proponiendo es mucho más trascendente y va más allá de las expectativas que tenía. Y me parece súper valioso. Te agradezco mucho que lo hayas hecho. Yo tengo la duda de que, por ejemplo, al tener mi curso, ¿cómo podría asegurarme, cómo podría saber que realmente lo que estás dando ha sido de valor, de tal manera que ayude a esta gente a salir adelante? ¿Cuál sería así como la forma de poderlo saber? Y yo creo que tienes que tener una intención muy clara, una intención muy clara. Como en el caso de Tribu Digital, mi intención es que las personas logren impacto y calidad de vida. Eso es mi Ajá, intención. Que las okey. personas cuando puedan crear su curso digital tengan un mecanismo que les dé la posibilidad de tener impacto, es decir, que ayuden a la gente. Y dos,
que tengan calidad de vida, es decir, que tengan un negocio rentable y que de alguna forma no tengan que estar todo el día trabajando, que tengan libertad y calidad de vida. Entonces, yo creo que la única forma de medir algo es saber qué es lo que tienes que medir. Y en tu caso particular, evidentemente que esa medición no va a ser matemática numérica, porque no estás enseñando a la gente cómo vender más o cómo pasar de un negocio de $1 millón a $10 millones, con el cual te pueden mandar un screenshot de su cuenta bancaria y lo puedes comprobar. No es numérico, no es numérico, pero sí tiene que tener una intención. ¿Cuál es tu intención? Pongámosle a tu seguidor ideal. ¿Cuál es el nombre de tu seguidor ideal? ¿Lo tienes? Sí, María del Sol Orozco Aguirre. Entonces es tu mismo nombre. Es mi mismo Buenísimo, nombre. excelente. ¿Cuál es tu intención para Marisol? ¿Cuál es esa intención? Si tú la ves a la Marisol de ahora, es esta. Esta es la Marisol de ahora. Y esta es la Marisol que tú los quieres ayudar a construir. De hecho, déjame voltear la taza si lo estás viendo en video para que veas. Son dos logos de forma diferente. Una es antes de transformarse y la otra es después de haberse transformado. Marisol 1 y Marisol 2. ¿Cuál es la intención de que esa Marisol se transforme? ¿A dónde quieres que llegue? Pero no me lo digas en muchas oraciones, de forma clara y concreta en una oración. ¿A dónde va a llegar? Quiero llegarme a sentir plena y reconocer que eres feliz, porque a veces eres feliz y no lo sabes. Eso es lo que pretendo, básicamente, o sea, tener paz. Eso es Se todo. dice fácil, pero y dijiste la palabra, la primera que te salió es plenitud. Así es. La primera que te salió es plenitud. Así como para mí calidad de vida es muy importante y la repito 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 y no de ahora, siempre. Siempre. Sí. Nunca he querido trabajar en algo que no me dé calidad de vida. Y para ti lo que estás identificando en este momento es plenitud. Y eso te lleva a la segunda P, que es paz. Porque dijiste las dos. Sí. Esa es tu intención. Esa es tu intención. No lo hagas más grande que eso. Tú lo dijiste, no lo dije yo. ¿Quieres que las personas que están en ese momento de su vida lleguen a un estado de plenitud? Y eso es lo que tienes que estar tanto enfatizando en todo tu contenido, en todos tus mensajes, en absolutamente, si haces un podcast, la pregunta tiene que ser, ¿cómo le haces para sentirte pleno o sentirte plena? Entonces, y si te dan un ejemplo, yo estoy creando arte o estoy haciendo esto, tú regresas a tu tribu y les dices, date cuenta cómo Juan, José, Fabiola está haciendo esto y le está ayudando a sentir plenitud total, a sentirse en paz. Pero tienes que tener muy clara esa intención, muy, muy clara. Porque no es que se sientan, como decíamos, no los estás ayudando a que les vaya bien económicamente. Eso no es tu tema. Tu tema es plenitud. Así es. Ahora, para llegar a esa plenitud, ahí sí hay diferentes ingredientes. Tú quieres hacer un pastel, son diferentes ingredientes. Quieres darle plenitud a las personas, no es una receta, no es un ingrediente en la receta, son varios. Y ahí es donde te toca, pero ya tenemos por lo menos una intención y un camino, que es plenitud. Y si queremos darles plenitud, puede ser lo que decíamos, pilar número 1. Para empezar, que tus químicos cerebrales estén bien, porque si no va a ser muy difícil que seas pleno, por más de que tengas una misión y te estés creando arte todos los días, no va a estar bien. Y después, no sé, tú me dirás cuáles son los siguientes 3, 4, 5, 6 pilares con los que van a estar construyendo, pero ya sabes qué van a estar construyendo. Van a estar construyendo ser una persona plena. Ahora, eso me regresa al marketing. En el marketing, les tienes que hacer ver que tienen un problema que posiblemente no sabían que tenían. Porque hasta ese momento hemos hablado de arcoíris, de la plenitud y la paz y todo lo positivo y todo lo increíble, pero finalmente en el marketing tenemos que hablar del problema, hablar del problema. Y el problema principal que tienes que encontrar tú es el que tiene que estar alineado con que la solución para resolver ese problema va a ser construir una vida plena, construir esa plenitud.
Mm, pero el problema central no necesariamente es que no tengan plenitud. ¿Sí me explico? El sí. problema central es otro y es lo que tenemos que investigar tú y yo. ¿Cuál es ese problema? La solución ya la tenemos, es plenitud. Entonces, la solución es quiero tener una vida plena, Ujú. pero no están ahí. No están ahí. Su estado psicológico y mental en ese momento no es no tengo plenitud. Es me siento solo, es no sé cuál sea. Tú dime cuál es el problema sin pensar en la palabra plenitud. Ese es el destino. Ese es el tesoro que está en la isla, en donde tú los vas a llevar a encontrarlo. Se llama plenitud. Pero ¿cuál es el problema y el estado actual que tienen en este momento? ¿Cuál es porque de ese problema ahí tiene que estar tu anuncio, no en plenitud. Tu anuncio no puede estar enfocado en te quiero ayudar a tener una vida plena, nadie te va a escuchar. Tiene que estar enfocado en el problema. ¿Y cuál es ese problema? Sé que Es son vida, varios, pero vida ¿cuál es el sin más importante? sentido. Es una vida sin sentido, ¿Por qué? porque lo perdiste en el camino, o sea, simplemente se te ¿Pero fue, por qué lo perdiste? porque te dedicaste a otras cosas en lugar de a ti mismo, te perdiste a ti ¿A qué mismo. te dedicaste? Te dedicaste a ayudar a otros a que salieran adelante, a tu propia familia, a mantener una forma de que sobrevivieran todos y te olvidaste de ti, o sea, te abandonaste como persona. Ese creo que es un problema bien fuerte en todas las generaciones anteriores. Eso hicimos, o sea, era Claro. trabajar por trabajar, no era vivir con sentido por ser feliz. Te abandonaste, me gusta la palabra. ¿Cuál palabra crees que esté más alineada con lo que quieres comunicar? ¿Abandono o vacío? Creo que el abandono, El abandono. Y aparte es más fuerte. te Es más fuerte. abandonaste Y totalmente. eh, No cuidaste tu salud. el nombre de tu producto gancho Ajá. tiene que ser algo como lo siguiente. Los 3 pasos para pasar del abandono a la plenitud. Ujú, Ahí estamos conectando los dos. Y no tiene que ser a fuerza ese, pero te estoy enseñando a pensar de esa forma. Estamos construyendo un puente, Marisol, entre, imagínate dos islas. Dos islas. ajá, Actualmente están en una isla muy triste. Están en una isla oscura, están en una isla lluviosa, y esa isla se llama el abandono. ujú, Y de repente tú les haces ver que existe otra isla más para allá que se llama plenitud. Y tú la puedes ver desde la isla del abandono, te asomas y de repente la ves iluminada, increíble, con flores, con cascadas, con fruta por todos lados, impresionante. Esa isla se llama plenitud. ujú, Entonces, un buen anuncio, un buen webinar, un buen marketing tiene que hacerles ver de forma concreta que tú los vas a llevar de la isla 1 a la isla 2. Y por eso quería identificar cuál es cada una de ellas. Tú los vas a okey, llevar del abandono a la plenitud, ujú, tal cual. sí, Ahora, evidentemente que específicamente en tu caso, el anuncio tiene que enseñarles y decirles por qué, a qué te refieres. ajá, Entonces, el anuncio tiene que ser algo como hablarles directamente al dolor y decirles, si estás viendo este video, seguramente te has dado cuenta de que durante tantos años y tanto tiempo te pusiste al final de la lista, te abandonaste y tal vez no te diste cuenta en ese momento. Tal vez durante muchos años, poco a poco ese abandono fue tan gradual que no te diste cuenta, pero hoy te estás dando cuenta que tienes un abandono. ¿Quién te abandonó? Tú mismo o ujú, tú misma. Mi nombre es Marisol y te entiendo porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Viví ujú, exactamente lo que tú estás viviendo en ese momento y sé lo que se siente tener ese abandono de la persona que más te debería de amar, que eres tú mismo o tú misma. Pero el motivo de este video es decirte que existe una mejor forma de vivir y yo le llamo plenitud. Y existe actualmente, yo te puedo decir que tengo una vida plena y tengo una vida plena en donde me rescaté a mí misma y pude construirlo gracias a los 3 pilares que te voy a enseñar el día de hoy. No sé si es exactamente así, pero más o menos así yo lo ujú. encaminaría. ¿Tiene sentido? Sí, sí, claro. Lo estás demostrando, entonces, esto tiene mucho ya.
tiene, en este mensaje que te acabo de explicar, tiene un destino, tiene una situación actual en la que están y en la que tal vez no sabían que estaban, o sí sabían, pero no lo querían enfrentar. Entonces les estás diciendo en dónde están, les estás diciendo a dónde se puede llegar, estás conectando con empatía al decirles que tú estuviste ahí también, pero les estás dando una esperanza al decirles que ya no estás ahí, que tú ya estás en la otra isla. Y no solo eso, tú puedes decir, y te tengo buenas noticias porque no solo yo he logrado construir una vida plena, sino una persona, por ejemplo, como Fabiola, ¿no? O quien sea, también lo ha hecho y quiero que escuches sus palabras y pones un testimonio. Por ejemplo, ¿no? Ya de alguien que está en la otra isla, ya de alguien que llegó al otro lado y que vean desde su situación, número uno, que le pongas un poco de luz al problema que no sabían que tenían, ese abandono del que estábamos hablando. Número dos, que les digas que tú estuviste ahí y ya no estás. Y número tres, que se den cuenta que hay otras personas que ya están en la otra isla y que hay gente que está viviendo de forma distinta y que hay gente que está viviendo de forma diferente. Y yo te pregunto si tú hubieras visto un anuncio así, si te hubiera llamado la atención. Ah, sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Me hubiera encantado haberlo visto. O sea, porque he tomado una cantidad impresionante de diplomados desde psiconeurobiología, astrología, quirosofía, herbolaria, flores de Bach, flores del Mediterráneo, curación con cuarzos. Bueno, he andado en todo por tratar de encontrar un sentido diferente. Y bueno, he explorado cantidad de biodecodificación, numerología de Grigori Grabovoi, estaba haciendo muchas cosas. Y entonces mi esposo me decía, ¿y de eso qué vas a hacer? No sé, espérame, ahorita estoy viendo. Y cuando te vi a ti, yo dije, bueno, ¿y por qué no? Si se supone que he trabajado con tecnologías desde 1990, pero te juro que esto de ustedes es como tomar 8 doctorados juntos porque está pesadísimo para mí. Pero dije, ¿por qué no hacerlo? Si siempre he hecho cursos en línea, claro, estábamos trabajando en plataformas de Moodle, en UST, en otros tipos de plataformas. Nada que ver con la plataforma que ustedes manejan. Entonces, para mí es totalmente nuevo, es innovador, es complicado, pero nada difícil porque finalmente es un reto. Y si no lo sé hacer, como tú decías, bueno, hay expertos que sí lo saben hacer y pues procuremos buscar esa parte, ¿no? Y me di como la oportunidad de hacerlo. De hecho, le decía a un hermano mío que es muy reconocido homeópata, es médico alópata, y le dije, oye, si tienes tu escuela, él tiene una escuela, ¿por qué no te das la oportunidad de dejar un legado con lo que sabes? Porque la escuela se va a cerrar, si llegas a faltar, pues quizás alguien no lo haga. Entonces yo decía, ¿por qué no puedo invitar a alguien más que también haga cursos que favorezcan a otros, no? En fin, creo que tiene una riqueza impresionante el trabajo que tú has construido y eso me parece increíble. Ojalá todo lo podamos llevar un poquito, por lo menos aproximarse un poquito a lo que tú has hecho, porque va a estar difícil llegar a donde tú estás, porque obviamente tienes una vasta experiencia. Recibo tus palabras y te lo agradezco. Te agradezco mucho tus palabras, Marisol. Eh, Estoy operando en mi zona de influencia. Sí, se Y cuando nota. tú operas en tu zona de influencia, vas a alcanzar lo mismo o más. Y no estoy hablando a nivel económico, no es lo importante. No estoy Yo, hablando a nivel económico, porque estoy hablando a nivel plenitud, que es justamente de lo que hablábamos. ujú. Entonces, justamente estás en el camino correcto, se nota, es evidente, es obvio, tienes toda la experiencia, tienes toda la intención, tienes toda la energía pura para ayudar a estas personas y el hecho de lo que comentabas de que has probado absolutamente todo, eso vale oro y te voy a explicar por qué. Una parte importante, y quiero que tomes nota, tal vez no en este momento, escúchame en este momento, pero después quiero que veas otra vez este video y tomes nota de lo que te voy a decir, porque es muy importante a nivel marketing. Okay. Una parte muy importante de tu mensaje de ventas debe de ser quitarle la responsabilidad a las personas de la situación en la que están.
Ujú. Si yo vendo productos para bajar de peso y te digo, ¿sabes por qué no has bajado de peso? Porque no haces ejercicio, porque comes muy poco sano, porque te la pasas Ujú. comiendo pizza y donas todo el día, por eso no has bajado de peso. Por más de que sea cierto, si se lo digo a las personas, las voy a alejar, Sí. no las voy a acercar. La gente lo que necesita es que le quites la responsabilidad de sus hombros. No es culpa de ellos. Ujú. No es culpa de ellos. Regresando al tema de bajar de peso, si yo les digo, toda la industria de la alimentación está coordinada para que tú no bajes de peso porque procesan la comida, porque llenan de azúcar los alimentos, entonces no es tu culpa. Ujú. Es culpa de alguien más, pero no te preocupes, hay una solución. ¿Sí me explico? Entonces, en vez de decir, en vez de ponerle la culpa en sus hombros y decirle por no levantarte de ver Netflix todo el día y por no ir al Sí. gimnasio estás de sobrepeso, estoy echándole la culpa a la industria de la alimentación que le echan azúcar a la comida, etcétera. Las Ujú. dos son reales, pero estoy enfatizando la parte de que no es su culpa. Ahora, regresando al tema que tú dijiste, yo he probado cuarzos y he probado absolutamente todo tipo de soluciones. Si en tu anuncio y en tu webinar dices eso, vale oro, porque les vas a decir, el hecho de que te sigas sintiendo abandonado y vacío, y seguramente has probado esto y esto y esto, yo también lo probé, yo probé, y ahí dices todo lo que probaste, Okey. pero no es tu culpa que te sientas así, no es tu culpa. Y explicas la razón por la que te sientes así y puedes darle una justificación. Yo la justificación importante que le daría es explicar de dónde vino ese abandono y por otro lado hacerles ver a nivel histórico que ahora es mucho más el tiempo en nuestra vida en donde ya tenemos que ahora buscar un sentido diferente. Ahora tenemos Ujú. que reconstruirnos. Tal vez antes no era tan necesario, como hablábamos al principio. No era tan urgente y tan necesario reconstruirnos cuando vivíamos en promedio 45 años. Ujú. Ahora vivimos en promedio 80 o más, 85 y después posiblemente 100 y 120 y 130. Por lo tanto, hay una necesidad de reinventarnos, pero no es su culpa, no es culpa de ellos, es una realidad. Entonces, por lo pronto, quitarles el peso de encima, no es tu culpa. Es una realidad que tenemos ahora ese tiempo extra que tenemos que de alguna forma reconstruirnos, alinearnos y hacerles ver esa parte. Pero el hecho de que tú comuniques también que tú probaste absolutamente todo tipo de métodos, seguramente ellos también, muchos de ellos también. Y no es culpa de ellos que no hayan encontrado la solución. Pero eso es muy importante para que tú digas, yo probé esto y 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 nada me funcionó. Pero descubrí un método que sí me funcionó. Ahora te quiero preguntar a ti, Marisol, en tu caso Ajá. particular, ¿qué es lo que sí te funcionó? Pues fíjate que a mí me funcionó mucho, yo tengo una empresa que la dejé en diciembre para dedicarme a esto, que se llama Kiame. Em, Tengo yo muchos años porque estuve en danza folclórica y demás, y amo la cultura mexicana. Entonces, empecé a diseñar muñecas artesanales, pero yo las bordo. Sí tengo a personas que me ayudan a tejer las muñecas, pero tengo que investigar para ver cuál era la fisonomía y el aspecto que tienen las mujeres indígenas o de esos estados. No es lo mismo hablar de los Altos de Jalisco que hablar de Mérida, ¿no? Entonces, cada uno tiene una estructura y las muñecas las diseño de tal manera que tengan el físico, pero los trajes los tejo yo y los bordo yo. Pero aparte tengo ahorita un grupo de 40 investigadores que me están haciendo el favor de trabajar para sustraer todo el asunto del folclore mexicano. Y entonces ya terminé varios estados, pero son libros que quedan ahí todavía porque es impresionante la cantidad de vestimenta que existe en México. Entonces, ahorita están trabajando otros en eso, yo estoy trabajando a través de guías mayéuticas para poder construirla. Entonces, eso me ha motivado porque Ujú. tengo la facilidad de que me imagino algo y como estudié alta costura, mentalmente diseño
y lo transmito en tejido. No tengo ninguna Ujú, nota ni puedo decirte cuántos puntos hice o cómo o por qué lo bordo de tal o cual forma. Simplemente investigo cómo esas indígenas, por qué bordan con ese material y no con otro. Y por qué representan, por decirte, los huicholes como esto, por qué usan esos colores y no otros. Entonces, ujú. eso lo plasmo en ese tipo de productos. He mandado productos a Alemania y demás, pero es lento, no son productos para venderse, son productos coleccionables sobre la cuestión folclórica mexicana. Claro, Entonces, eso me ha dado mucho empuje. claro. Y entonces estamos identificando la primera, que es creación artística, o ¿cómo le llamarías? Sí, es creación artística, porque finalmente es un trabajo artesanal, pero tiene arte. Claro, entonces es creación artística, primer pilar. ¿Qué más? Ya no hablemos de arte y de creación. ¿Qué otra cosa te ayuda a sentirte, y ahí viene la palabra clave, con plenitud? Porque todo tiene que estar alineado. Acuérdate que estamos construyendo plenitud. No hay nada más ya. Ajá, Todo tiene que ser tu lente siempre, siempre que estés trabajando en tu tribu, te pones tus lentes de plenitud, siempre. sí, Así como yo me pongo los lentes en donde un lente es impacto y el otro es calidad de vida, y con eso te hablo a ti, y con eso hago mis videos, y con eso hago mis cursos y mis webinars, y todo lo hago con impacto y calidad de vida, y ya tengo un lente nuevo para ver esa realidad. La tuya es plenitud y puede ser paz también, ¿no? ajá. Entonces, si ya tienes esos lentes, para llegar ahí es creación artística. ¿Qué más? Ese es el primer pilar. La documentación, o sea, que lo que crees esté documentado. Pues ¿El eso me hace legado? sentir mucha seguridad. ¿Legado? ¿O a qué te refieres con documentación? Documentación, o sea, de que lo que yo esté creando esté documentando, es decir, que tenga motivos para expresar. No sé si ¿Pero para ayudar o cuál es la intención de no, eso? la ¿Cuál es el intención es como objetivo? para producir y Sí, mandar ese mensaje, pues. En el caso de los jubilados y pensionados, es crear, pero para disipar su abandono. Yo subrayé una palabra que dijiste que es reinventarse. Yo no la había considerado, pero creo que es una palabra adecuada. Entonces, crea y se reinventa a partir de eso que transmite. A lo mejor puede transmitir algo que le hace daño, pero se liberó de él. Cualquiera que sea la expresión, escriba, pinte o lo que sea, se libera y entonces empieza a reinventarse con otro tipo de creación. claro. Pero ¿cuál sería ese segundo pilar? El primero es creación artística, ¿cuál sería el segundo entonces? Ay, ahí sí me dejas desarmada, Alex. Y te Este, estoy enseñando a pensar en cuanto a cómo opero yo cuando hago porque estás haciendo un movimiento, no estás haciendo un curso, sí, estás haciendo un movimiento de transformación. Entonces, en ese movimiento de transformación tienes que tener una clara intención, que ya la identificamos, que es darle a esas personas que tienen abandono un sentido de paz y plenitud. Y ajá, para eso, ahora tienes que construir el puente. Y el puente, tú imagínate un puente, Marisol, y no necesariamente tenemos que identificar cuáles son los pasos del puente, pero tú imagínate un puente, imagínate un puente de esos de madera que tienen como diferentes tablas, ajá, en donde cada una de esas tablas está separada de la otra, pero todas juntas, unidas, forman un puente. ajá, Y cada tabla tiene que ser un paso. Por ejemplo, en el caso de Tribu Digital, yo quiero llevarlos a impacto y calidad de vida. Para eso necesita un puente que tiene 3 tablas. La tabla 1 es identifica tu zona de influencia. ujú, La tabla número 2 es crea un curso digital. Y la tabla número 3 es vende ese curso digital de forma automatizada en Internet. Son 3 tablas para construir ese puente. Entonces, lo que te estoy enseñando es a pensar a ese nivel en donde tienes que tener una intención, en donde a qué isla los vas a llevar. Y ahora tu tarea, Marisol, es identificar cuáles son las diferentes tablas de ese puente que los van a llevar a esa isla. Ya identificaste, la primera es creación artística, pero esa es solamente una. Esa es ajá, solamente una. Yo te puedo dar ideas desde la ignorancia, porque no conozco bien el tema, pero desde la ignorancia yo diría otra es lo que te decía, es tu fisiología, que te sientas bien química y ujú, fisiológicamente, es una tabla importante. La otra es comunidad, que formes parte de una comunidad, de un grupo de personas que compartan y que de alguna forma
compartan de forma frecuente. La cuarta puede ser impacto, servir, ayudar. Entonces, de alguna forma tienes que tener diferentes tablas que eventualmente los van a llevar a tener esa plenitud, porque si solamente fuera la tabla de la creación artística, creo que falta. Pero tú imagínate una persona que se siente bien fisiológicamente, que todos los días está creando algo artísticamente, que está ayudando a las personas y que además de eso tiene una comunidad con la cual puede compartir. Ya estamos construyendo la plenitud. No te digo que esas sean las 4, pero tienes que pensar en cuáles son esos 4, 5, 6. ¿Por qué te lo digo? Porque esas 4 tablas o 5 tablas, Marisol, son las que van a formar parte de absolutamente todo el contenido que vas a hacer, tanto a nivel curso, como a nivel coaching, como a nivel entrenamiento, como a nivel anuncios, como a nivel podcast, como a nivel videos, como a nivel absolutamente todo lo que hagas. Si tú vas a hacer una entrevista con alguien y ya tienes tus tablas definidas, por ejemplo, este webinar o este podcast lo voy a hacer con ella porque sé que ella representa la tabla número 2, que es fisiología, y es una persona que yo veo que siempre está en su situación fisiológica óptima y por eso la voy a entrevistar porque quiero hablar de la tabla número 2. Y luego voy a entrevistar ahora a otra persona que va a representar la tabla número 1 porque siempre se la pasa creando cosas, ¿no? Pero ya tienes una estructura y un contenedor para que no estés salpicando por todos lados. Y la estructura siempre tiene que ser un lugar en donde están, el abandono, un lugar al que quieren llevar, que es plenitud, y las tablas que los van a llevar, que van a construir el puente. Entonces, no te digo que lo resolvamos en este momento, pero sí tienes que pensar en esas tablas. ¿Tiene sentido? Para construir un marketing de primer nivel. Sí, tiene mucho sentido, gracias. Voy a trabajar en ese sentido y bueno, ya estaremos teniendo a lo mejor otra oportunidad para ver que todo quede aterrizado adecuadamente. Ahora, más allá, porque hasta este momento nos hemos quedado muy elevados y muy en la explicación filosófica de tu tribu digital, a nivel aterrizado, a nivel técnico, ¿hay algo práctico, técnico que te esté limitando que yo te pueda desatorar o ayudar? Tal vez algo, hacer tu página, hacer algo que estés como ya menos filosófico y más aterrizado, que yo te pueda ayudar en este momento. Bueno, por ejemplo, a mí una cosa que me tiene así como preocupada, entre comillas, es como qué estrategia seguir para que la gente siga interesada en tomar otras cosas, porque la parte técnica, pues le he dado mucha lata a Maya, a Vicky, a Daniela, y en esa parte hemos medio caminado con lo que yo voy entendiendo, además de que pues pagué servicios por fuera para poder concluir algunas cosas. Pero ya lo que es esta parte que es como más centrada en el objetivo, sí digo, bueno, ok, voy a hacer el curso y a lo mejor lo de la comunidad, todo eso, pero ¿dónde va a llegar? O sea, ¿cómo hacer una estrategia para que sigan buscándote y siguiendo a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue? Claro. Hay una frase que me gusta mucho, que aprendí de un mentor hace muchísimo tiempo, que es la siguiente, Marisol. La gente se va a inscribir en tu entrenamiento por la información, pero se va a quedar por la comunidad. Repito, la gente se va a inscribir o a registrar o a pagar tu entrenamiento por la información, pero se va a quedar, va a permanecer no por más información, sino por la comunidad. Y por eso yo como haría tu tribu digital yo haría un entrenamiento que dure entre 6 meses, 1 año posiblemente, un entrenamiento que se les vaya dando los módulos cada 2 semanas, por ejemplo, que ya quede grabado, que ya no tengas que hacer y rehacer y rehacer. Lo bueno de tu tema es que es un tema permanente. No es un tema que tengas que estar actualizando el módulo porque ya cambió alguna tecnología. Es un tema de principios permanentes, ¿no? La creación artística y la necesidad de la creación artística lleva años. No creo que cambie en los próximos 1000 años. Entonces, ya que está tu entrenamiento, yo lo que haría es no darles todo el entrenamiento el día 1. La gente se registra a formar parte de tu tribu, en donde se les va dando el entrenamiento poco a poco, pero al mismo tiempo se va construyendo ese sentido de comunidad con ellos a través de sesiones en vivo digitales en donde haya y esas sesiones en tu caso no necesariamente son de más información o más educación o más entrenamiento, son de
darles la plataforma para rescatar esas historias de las que hablábamos, en donde los miembros de la comunidad van a poder representar y ejemplificar cómo ellos están avanzando, progresando en cada una de las tablas del puente del que hablábamos. ¿Sí me explico? Por Ujú. eso es tan importante el puente, porque ya que tienes el puente y las tablas divididas, entonces tienes que darles ese servicio, y ese servicio de comunidad, tú estás construyendo la plataforma. ¿A qué me refiero con la plataforma? A esa frecuencia de webinars, de llamadas en Zoom, en donde tú o tus coaches se van a conectar una vez a la semana, en donde va a tener una estructura. Por ejemplo, el orden va a ser una intro de 10 minutos, después van a haber 4 participantes y después una conclusión. Tiene que tener una estructura, un contenedor. Ujú. Pero yo te aseguro que si alguien ya terminó tu entrenamiento a los 6 meses, va a querer seguir formando parte de esa comunidad, por la comunidad. Por eso la frase es: la gente se registra por la información, pero se queda por la comunidad. Y por eso esos 6 meses es importante que esa comunidad. Ya, ahora, esos 6 meses van a ser diferentes para diferentes personas, porque alguien se registró hoy, después otra persona se registra en un mes, después otra persona se registra dentro de 4 meses, pero todos entran a las mismas sesiones de coaching que suceden todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Y entonces se va fortaleciendo ese sentido de comunidad en donde las personas están pagando $100 mensuales o lo que quieras cobrar, pero es mensual, esa es una mensualidad. Ujú. Y la idea es de que no paguen un curso, están pagando formar parte de tu movimiento de transformación del abandono a la plenitud. Okey, me parece muy atinado. Y ya mi última duda, bueno, tengo muchas, pero no vamos a durar todo el día. Por ejemplo, en este caso, ¿es necesario los embudos de venta? Si ya tienes tú como una población más o menos, ¿es necesario el embudo de venta? Como pagar tráfico y todo ese asunto. Un embudo de venta siempre es necesario, sin embargo, suena y asusta a muchas personas. Ujú. Un embudo de venta simple y sencillamente es una serie de pasos para que la gente de no conocerte poco a poco te vaya conociendo y eventualmente quiera formar parte de tu movimiento. En este caso, como yo veo tu embudo de venta, si así lo quieres llamar, tu proceso de calentar a la audiencia para que te conozca y de alguna forma forme parte de tu tribu, como yo lo veo, es que se registren a un evento, a un webinar, a una sesión en vivo. Puedes empezar a hacerla en Zoom, por ejemplo, y en donde en este webinar, en este producto gancho, simplemente pues el paso 1 de tu embudo es un anuncio. Y yo sí pondría un anuncio de lo que hablábamos, un anuncio en el que te Ujú. enseñes y ve el video otra vez, esta grabación de lo que estamos haciendo, en donde yo te digo una idea de un anuncio, cómo yo lo haría, en donde tu embudo empieza con un anuncio, después se registran a un evento. En el evento tú les hablas más de ese abandono, les explicas más de ese abandono que tienen, de cómo tú lo tenías también, les dices que no es su culpa, es culpa de, y pones la culpa en alguien más, como lo decíamos, y Ujú. después ya le das la solución. Y la solución son esos 4 pasos del puente. Y ahora, para formar parte para solucionarlo y llegar a la plenitud, evidentemente que ahí es donde tú presentas tu propuesta, presentas formar parte, no tomar un curso, es formar parte de tu grupo en el cual tanto tú como tus coaches, como tus alumnos, como tu comunidad los van a ayudar a encaminarlos para que los acompañen del abandono a la plenitud, pero siempre con esa alineación del abandono a la plenitud, 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 siempre con esa alineación. Pero no te asustes de la palabra embudo de venta. No es un embudo, es una secuencia de pasos en donde tú quieres atraer a las personas que no te conocen con un anuncio, invitarlos a un evento informativo en donde la educación y la información va a estar enfocada en hacerles ver que tienen una situación y un problema que tal vez no sabían que tienen, pero sí tienen, y tú les vas a quitar el telón y se los vas a enseñar, y en donde les vas a enseñar la solución. Y parte de la solución se les vas a enseñar tú, pero parte yo también invitaría a más personas que ya están en la Ujú. otra isla. Entonces, tu contenido en ese evento tiene que ser no solamente tú, sino personas que ya están del otro lado, que ya están en la otra isla. Si tú ves el webinar de Tribu Digital, muestro personas que ya están en la otra isla y enseñan Ujú. sus resultados también, porque de nada sirve que yo te diga, Alex Bresowski ha ganado dinero, lo que fuera. A ti no te importa Alex Bresowski.
Le importa a las personas que él ha podido ayudar. Y lo mismo en tu caso. Tiene sentido, pero a lo que quiero llegar es, olvida la palabra embudo, suena muy difícil, muy complicada. Es una serie de pasos y son 3 pasos. Invitarlos a un evento, que des un buen evento en donde haya un problema y una propuesta. Y 3, que formen parte de tu movimiento. Eso es el embudo. Tal cual. Ahora, para eso, evidentemente que sí tienes que hacer una página de aterrizaje en donde esté la fecha, la hora, etcétera. Pero eso con la plataforma de Tribu Digital es muy fácil hacerlo. Es simplemente vas a la parte de webinars, haces un webinar y ahí lo puedes hacer o en vivo o lo puedes hacer grabado. Por ejemplo, un video que ya previamente esté grabado y lo subes ahí y ya ni siquiera tienes que estar ahí en vivo para que no te vayas a equivocar o lo que fuera. Si lo quieres hacer así, lo puedes hacer así. Entonces, esa parte técnica lo puedes hacer en la plataforma, pero lo importante no es lo técnico, sino que entiendas cuál es el paso psicológico a lo que los estás llevando, que es de lo que hablábamos, Isla 1, Isla 2 y el puente. ¿Y el tiempo de un webinar cuál sería aproximado? Yo recomendaría para una membresía, porque depende del precio, etcétera, pero para una membresía de lo que estamos hablando, yo diría que entre 1 y 2 horas. Ok. Mínimo 1 hora. No más de 2. Entonces, 1 hora, hora y media, se me hace una buena cantidad de tiempo. Muchas gracias, Alex. Con muchísimo amor, mi querida Marisol. De verdad, no sabes cómo me da gusto ayudarte. Te pido, por favor, que cuando tengas avances y sobre todo que tengas resultados, no dejes de contactar a mi equipo. De acuerdo. Porque nos gustaría mucho escuchar tu caso de éxito. Y nos gustaría mucho, cuando tengas resultados tangibles, invitarte otra vez al podcast para poder ver cómo te puedo seguir ayudando y que nos digas, estos son los resultados, este es el avance que ya tengo. Pero no sabes qué gusto me dio poder ayudarte. Yo te recomiendo, Marisol, que veas este video muchísimas veces, que tomes nota, pero no solamente que lo veas, sino que entiendas la esencia del mensaje y lo más importante, que lo pases a la acción. No te la pases planeando. Haz tu webinar en 2 semanas. Hazlo. Aviéntate al terreno de juego y te aseguro que es donde vas a recibir la información, porque el verdadero genio de marketing no soy yo, es la audiencia, es del mercado. Y puede ser que tu primer webinar sea un éxito y le des un home run a la primera, pero puede ser que no. Y si no, tienes que escuchar por qué no, cuál fue la objeción, qué pasó ahí. Tal vez no canalicé bien el mensaje, pero por lo mismo es muy importante que te lances cuanto antes a empezar a interactuar en la parte de tener una audiencia fría que no te conoce, hacerles una propuesta concreta, ver quién compró y sobre todo los que no compraron, por qué no compraron. Pero bueno, mi querida Marisol, te mando un fuertísimo abrazo. No sabes qué gusto me dio platicar contigo el día de hoy. A mí también, Alex. Muchísimas gracias. Te mando un beso. Igualmente. Saludos. Gratitud. Gracias. Gracias, Marisol. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezowski y solamente te pido 2 cosas a cambio. Número 1, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número 1, te pido que te suscribas y número 2, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible. Todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.